Hola a todos, bienvenidos. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Economía. Específicamente estamos cursando la materia de Macroeconomía 2 con nuestro maestro Nicolás Jiménez. En esta ocasión estaremos compartiendo con ustedes la escuela neokeynesiana y estaremos hablando sobre desarrollos y aportes. Este grupo está compuesto por Crismeli Cruz, Javes Rosario, Loren Pérez, Nicelia Sánchez y Nicole López. Comencemos. Contexto histórico de la escuela neokeynesiana. La teoría de Keynes dominó el pensamiento y la política económica durante 37 años, desde 1938 hasta 1975. El aporte sustancial de Keynes fue proponer la solución del desempleo a través de la demanda efectiva y el gasto público, orientado a inducir la inversión productiva privada. Así, la teoría keynesiana se convirtió en una teoría del empleo y, a largo plazo, en una teoría del crecimiento, es decir, en una teoría para el aumento de la oferta agregada. En la década de 1970, el gasto público no solucionaba el empleo, más bien creaba un estado de estanflación, es decir, niveles de inflación y tasas de desempleo elevados. El núcleo teórico de Keynes había sucumbido ante la capacidad predictiva del mercado, es decir, las expectativas de empresarios y trabajadores. Ante este escenario se alzó el prestigio de la escuela monetarista, encabezada por Milton Friedman. Al encontrar los instrumentos de estabilización, el monetarismo se convirtió en una doctrina económica de Estado, reemplazando la doctrina keynesiana por 25 años, desde 1975 hasta 2000. Las medidas monetaristas ejecutadas durante este período fueron: control del gasto público, limitación de la intervención estatal en la economía, independencia del Banco Central ante el gobierno, estimulación de la inversión a través de la reducción de impuestos, eliminación de los controles estatales, conocido como desregulación, y autorregulación del mercado, es decir, el mercado selecciona al más hábil. Génesis de la escuela neokeynesiana. En este contexto histórico, el neokeynesianismo surge como una búsqueda de soluciones para dar respuesta a las limitaciones y críticas enfrentadas por la teoría keynesiana clásica, y la implementación de la teoría monetarista como política de Estado, liderado por Estados Unidos y Reino Unido, este último con una particular virulencia en el panorama social ante la resistencia a las medidas neoliberales efectuadas en la década del 80. Es entonces cuando, en 1982, un grupo de jóvenes economistas empezó a replantear los principios keynesianos, incorporando los avances en teoría microeconómica, las expectativas racionales y la importancia del cambio tecnológico. Esto dentro de un contexto con crecimiento avanzado, poblaciones con alta educación, mercados competitivos con altos niveles de valor agregado e incorporación de las expectativas de la población, de los empresarios, a los modelos de política pública. Todo lo anterior planteado para procurar dar respuesta a la pregunta: ¿por qué no hay pleno empleo? Este grupo incluye figuras como Gregory Mankiw, David Romer y Edmund Phelps. Estos economistas, influenciados por la crisis del keynesianismo, las teorías del mercado y la necesidad de una nueva aproximación que integrara elementos del monetarismo y las teorías del ciclo económico con los principios keynesianos, comenzaron a investigar las interacciones entre el mercado laboral, las expectativas y las políticas económicas. Phelps, en particular, fue un pionero en la integración de las expectativas en la teoría macroeconómica y en el desarrollo de la noción de la tasa no inflacionaria de desempleo, también conocida como NAIRU. Mankiw y Romer también contribuyeron significativamente al desarrollo de modelos de crecimiento que incorporan el cambio tecnológico y el capital humano. El Instituto Tecnológico de Massachusetts fue un centro clave en el desarrollo del neokeynesianismo, donde economistas como Paul Samuelson y Robert Solow ya habían trabajado sobre las bases keynesianas. Exponentes más notables de la escuela neokeynesiana. Edmund Phelps, nacido en 1933, uno de los pioneros. Es considerado el principal teórico de la escuela. Es reconocido por sus contribuciones a la teoría macroeconómica, en particular por su trabajo sobre la relación entre las expectativas de inflación y desempleo. Su modelo NAIRU, tasa de desempleo no aceleradora de la inflación,
Fue uno de los primeros intentos de introducir expectativas racionales en un marco keynesiano. Su logro más notable es su papel en el desarrollo de la curva de Phillips aumentada por expectativas, que explica cómo las expectativas de inflación afectan al desempleo a lo largo del tiempo. Este trabajo desafió las opiniones keynesianas anteriores, al demostrar que, a largo plazo, las políticas monetarias expansivas no pueden reducir el desempleo, sin conducir a una mayor inflación. Gregory Mankiw, nacido en 1958, especializado en macroeconomía y política monetaria. Su trabajo se centra en áreas claves como el crecimiento económico, el comportamiento del consumo y los fundamentos microeconómicos de la rigidez de los precios nominales. Autor de los influyentes libros de texto Principios de microeconomía, Principios de macroeconomía, Principios básicos de macroeconomía y Fundamentos de la economía. Mankiw defiende los principios del libre mercado y ha hecho contribuciones notables para comprender cómo la política afecta el desempeño económico. David Romer, nacido en 1958, es reconocido principalmente por su trabajo en macroeconomía. Sus áreas de especialidad incluyen teoría del crecimiento económico. Ha contribuido a los estudios sobre cómo las políticas económicas, el progreso tecnológico y otros factores influyen en el crecimiento a largo plazo de las economías, política monetaria y fiscal, analizando los efectos de las políticas macroeconómicas en el bienestar de las economías, incluyendo la respuesta de la política monetaria a los ciclos económicos. Economía del ciclo económico. Romer ha investigado cómo las fluctuaciones en la actividad económica afectan el crecimiento y la estabilidad. Modelos de nueva economía keynesiana. En el desarrollo de modelos macroeconómicos que explican cómo las imperfecciones en el mercado afectan la política económica. Es también el autor del famoso libro de texto Macroeconomía Avanzada, que es ampliamente utilizado en estudios de posgrado en macroeconomía. El trabajo de Romer sobre el crecimiento endógeno y el papel de la educación y la tecnología en la economía proporcionó un marco teórico que resonó con las ideas de Mankiw sobre la regulación del mercado y la importancia de las expectativas. Edmund Phelps, con su énfasis en las expectativas adaptativas y el desempleo, complementó sus enfoques. Aportes de la escuela neokeynesiana. El consenso entre microeconomistas, economistas de empresas, de marketing, finanzas y gerencia es mayor que entre los macroeconomistas. Los macroeconomistas discrepan profundamente en estrategias monetarias, de empleo, crecimiento y control de ciclos. Los neokeynesianos desean construir una teoría del crecimiento y los ciclos apropiados a los tiempos de alta educación y cambio tecnológico acelerado. Los aportes teóricos provienen aún de modelos de crecimiento Romer y fundamentos microeconómicos del pensamiento keynesiano. La escuela neokeynesiana no posee aún modelos para la política de Estado, aunque el modelo de crecimiento de Romer ha sido presentado por Robert Shlomo como un gran aporte a la ciencia económica. El trimestre económico septiembre de 1991 presenta el modelo de Romer. Los ciclos. El principal campo de la investigación de la escuela neokeynesiana es que los ciclos son desviaciones temporales de la economía y que la política fiscal y monetaria son herramientas de política por perfeccionar. Así, las políticas monetarias y fiscales tienen influencia decisiva en el sector real. La escuela se ha preocupado por incorporar las expectativas, Lucas, a la modelación macroeconómica. Los neokeynesianos consideran que el mercado debe fijar los salarios y los precios, no el Estado. Ello solo es necesario en periodos de guerras y grandes crisis, un año, o depresiones, 3 a 4 años de crisis, como los tiempos de Keynes. Los neokeynesianos consideran que los salarios de eficiencia deben ser creados por la productividad del trabajo y no fijados por el Estado. Asimismo, los salarios deben formarse en un entorno de avances tecnológicos y no fijados por los sindicatos y el Estado. De esta manera, los neokeynesianos
han centrado el debate macroeconómico: ciclos, salarios eficientes, empleo de calidad, mercados competitivos y regulación de los ciclos por políticas fiscales y monetarias. El modelo Nairu, tasa no inflacionaria del desempleo, ha causado sensación y un gran aporte al debate del desempleo óptimo. ¿Cuál es el desempleo que es admisible y financiable por los trabajadores mismos a través del seguro al desempleo y no causa inflación? Regulación por el mercado. Los neokeynesianos no apoyan los controles estatales a las empresas, prefieren los anuncios y los plazos a las firmas. Por ejemplo, para reducir los costos de vuelos y acortar las rutas de vuelo aéreos, fue muy conveniente no señalar rutas a las empresas aéreas. Se dio un plazo a las compañías para escoger sus rutas y decolar en aeropuertos a su propio criterio. En el caso de la polución ambiental de las pescas, no sería conveniente obligar a las empresas a usar ciertas marcas de filtros y tecnologías, sino más bien dar un plazo para reducir la polución a 10% y vigilar el cumplimiento. La regulación estatal ha sido reemplazada por la regulación del mercado. Se anuncia las firmas que cumplieron y la publicidad tiene efectos sobre los dividendos, inversiones y prestigios. Así, la teoría de la regulación por el mercado tiene sus fundamentos en la publicidad, en la teoría de la información de impacto en las utilidades y cotización de las empresas. El mérito principal de los neokeynesianos ha sido superar el campo minucioso de las expectativas o las preferencias del consumidor, etc., y restaurar el debate teórico de los temas que Keynes también realizó en su tiempo: crecimiento, ciclos, salarios, empleo, desempleo, regulación, política fiscal y rol del mercado. En un marco de intensos cambios en la educación de la población y número vigoroso de científicos en la investigación y difusión de tecnologías. Influencia de la teoría del ciclo económico real y la escuela neokeynesiana. Los ciclos económicos son las fluctuaciones que experimenta la economía en términos de crecimiento, empleo y producción. Las diferentes teorías han intentado identificar las causas de estas fluctuaciones y cómo se deben de manejar. En particular, la teoría de crecimiento económico y el enfoque neokeynesiano han tenido una influencia significativa en la política económica moderna, cada una con visiones distintas. La teoría del ciclo económico real fue desarrollada por economistas como Finn Kylen y Edward Prescott en la década de 1980. Esta teoría sostiene que los ciclos económicos son causados principalmente por shocks tecnológicos, es decir, cambios repentinos en la productividad de la economía. Para los defensores de la teoría económica real, las fluctuaciones en el crecimiento del PIB son el resultado de la respuesta óptima de la economía a estos cambios en la tecnología. En otras palabras, cuando la productividad aumenta, la economía crece y cuando disminuye, la economía entra en recesión. La teoría se basa en la idea de que los mercados son eficientes y que las personas y las empresas ajustan su comportamiento de manera racional. Según este enfoque, no hay un papel significativo para la intervención del gobierno, ya que los ciclos son vistos como respuestas naturales y eficientes a los cambios en la productividad. Sin embargo, una crítica importante a esta teoría es que subestima el papel de la demanda agregada y no explica adecuadamente problemas como el desempleo involuntario. Los críticos argumentan que los mercados no siempre se ajustan de manera rápida y perfecta, lo que deja espacio para el desempleo y las recesiones prolongadas. En contraste, la escuela neokeynesiana se deriva del pensamiento de John Maynard Keynes, que ha sido adaptada con nuevas ideas sobre imperfecciones de mercado. A diferencia de la RBC, por sus siglas en inglés, los neokeynesianos creen que las fluctuaciones económicas son causadas principalmente por problemas en la demanda agregada, es decir, el gasto total de la economía.
Además, señalan que los precios y salarios no siempre se ajustan de manera rápida y eficiente, lo que lleva a desequilibrios como el desempleo. Según los neokeynesianos, cuando los precios y salarios no se ajustan, la economía puede experimentar recesiones prolongadas. En estas situaciones, los mercados por sí solos no son capaces de volver al pleno empleo, lo que justifica la intervención gubernamental. A través de políticas fiscales y monetarias, como el aumento del gasto público o la reducción de las tasas de interés, el gobierno puede suavizar los ciclos económicos y reducir el impacto de las recesiones. A diferencia de la teoría del ciclo económico real, los neokeynesianos creen firmemente en la importancia de la intervención estatal para estabilizar la economía. De hecho, muchos de los estímulos económicos implementados durante recesiones recientes, como la crisis financiera de 2008 o la pandemia de COVID-19, son ejemplos claros de la aplicación de principios neokeynesianos. La influencia de la teoría del ciclo económico real ha sido más teórica que práctica, aunque ha sido útil para justificar políticas de libre mercado y la reducción de la intervención gubernamental en ciertos contextos. Su aplicación directa en la formulación de políticas ha sido limitada realmente. Se ha utilizado más para explicar fluctuaciones económicas sin intervención estatal, pero no ha sido una guía central en momentos de crisis. En cambio, el neokeynesianismo ha tenido presencia mucho más visible en la política económica, especialmente en situaciones de recesión. Las políticas neokeynesianas han sido aplicadas de manera masiva, como en 2008, cuando los gobiernos de alrededor del mundo implementaron grandes paquetes de estímulos para contrarrestar la crisis financiera, y más recientemente cuando la pandemia de COVID-19, cuando vimos enormes programas de gasto público para mitigar el impacto económico. En resumen, la teoría del ciclo económico real y la escuela neokeynesiana ofrecen enfoques muy diferentes para entender los ciclos económicos, mientras que la RBC pone énfasis en los shocks tecnológicos y considera que los mercados se ajustan eficientemente por sí solos. Los neokeynesianos destacan el papel crucial de la demanda agregada y los problemas que surgen cuando los mercados no se ajustan correctamente, justificando así la intervención del gobierno. Saludos, les habla Javes Rosario y yo les estaré hablando acerca del futuro de la escuela neokeynesiana. Las proyecciones para el futuro de la escuela neokeynesiana indican una serie de desafíos y oportunidades. A medida que las economías globales continúan enfrentando dinámicas complejas como el cambio tecnológico acelerado, los efectos del envejecimiento demográfico en algunos países y el impacto del cambio climático, la teoría neokeynesiana busca ajustar sus recomendaciones de política económica para abordar estos problemas emergentes. Uno de los pilares clave será la necesidad de políticas monetarias y fiscales coordinadas, en las cuales los bancos centrales jueguen un rol activo para estabilizar la inflación sin frenar el crecimiento. Esto significa que las tasas de interés deberán ajustarse de manera flexible, tomando en cuenta tanto la inflación como la necesidad de estimular la inversión. En términos fiscales, los gobiernos tendrán que ser estratégicos en sus intervenciones, especialmente en momentos de crisis, con el objetivo de evitar recesiones prolongadas. El concepto de salvaguarda fiscal seguirá siendo importante, lo que significa que los gobiernos necesitarán reservar espacio fiscal para responder a futuras crisis económicas. El crecimiento económico también dependerá en gran medida de cómo los países gestionen la innovación y el cambio tecnológico. En este sentido, la inversión en capital humano, investigación y desarrollo serán cruciales. Los neokeynesianos ven en el cambio tecnológico no solo una fuente de progreso, sino también un factor de desequilibrio que debe ser gestionado para evitar exacerbaciones de la desigualdad económica y la inclusión del mercado laboral.
La escuela también proyecta que los mercados laborales deberán adaptarse a nuevas realidades como el teletrabajo y la automatización, y que las políticas de empleo deberán centrarse en mejorar la calidad del empleo y no simplemente en reducir las tasas del mismo. Finalmente, las cuestiones ambientales y la transición hacia una economía más sostenible son áreas donde el neokeynesianismo también podría ampliar su influencia. Ahora les hablaré un poco de las conclusiones a las cuales llegamos en base a la escuela neokeynesiana. La escuela neokeynesiana ha jugado un papel decisivo en la revitalización de algunos de los debates macroeconómicos más cruciales. Gracias al trabajo de figuras como Mankiw, Romer y Phelps, temas clave como el crecimiento económico, los ciclos económicos, los salarios eficientes y la importancia de las expectativas racionales han vuelto a ocupar un lugar central en la teoría económica. La contribución más importante de los neokeynesianos ha sido su capacidad para modernizar el enfoque keynesiano, integrando nuevos elementos como el rol del cambio tecnológico, el capital humano y la regulación del mercado a través de la información y la innovación. Estos avances le han permitido ofrecer respuestas más flexibles y actualizadas a los desafíos económicos contemporáneos, donde la intervención gubernamental sigue siendo importante, pero con mayor reconocimiento de la importancia del mercado y las expectativas racionales. En definitiva, el neokeynesianismo no solo ha reabierto el debate sobre cómo gestionar las fluctuaciones económicas y el crecimiento a largo plazo, sino que ha mostrado una notable capacidad para adaptarse a las nuevas realidades económicas del siglo XXI. Muchísimas gracias y